Hola, esta es la sesión 2 del tema 8. Vamos a ver qué es la temperatura. A la pregunta frío o caliente, pues la respuesta es muy clara. Algo está frío o algo está caliente. Pero la sensación de frío o caliente es eso, es una sensación. Hay veces que un mismo día de verano, pues hay quien dice que tiene mucho calor y otros pues que dicen que no hace tanto calor o incluso que tiene un poco de frío. Mira, este es un ejercicio, es una pequeña práctica que podéis probar a hacer en casa. Necesitáis a alguien, se necesitan dos personas, una de ellas tiene que tener los ojos tapados, preparamos 3 vasos con agua, una que esté fría, de la nevera si es posible, otra que esté a temperatura ambiente, directamente del grifo, y otra que esté caliente, no tan caliente que te quemes, porque vamos a tener que meter el dedo. Entonces tapamos los ojos a una persona que no haya visto los vasos, que no sepa que hay 3 vasos, y sin que su mano cambie de posición, sin moverlo, le vamos poniendo los distintos vasos debajo. Levantamos la mano, ponemos el vaso debajo, bajamos la mano para que meta el dedo. Le ponemos el vaso A, el B, el C y de nuevo el B, el que tiene el agua a temperatura ambiente. Una vez que terminemos, le preguntamos cuántos vasos a distinta temperatura hay en la mesa. Y lo más probable es que diga que hay 4 vasos con agua a distinta temperatura. Otro pequeño experimento es coger varios objetos, por ejemplo de los que tenemos en la cocina, de metal, de plástico, de madera. ¿Cuál está más frío? Y probablemente diremos que el objeto metálico es el que está más frío. Sin embargo, todos están a la misma temperatura. Percibimos si un objeto está caliente o frío a través del sentido del tacto, y esto no es una sensación, no es objetiva esta sensación. Igual que otras muchas sensaciones, vamos, de hecho todos los sentidos, pues ninguno de ellos es objetivo, sino pues pensemos en el sentido del gusto. Hay quien pues le gusta mucho la comida salada y entonces cada vez necesita echar más sal en las comidas, y sin embargo pues otras personas pues que no la usan tanto notan rápidamente ese exceso de sal. Con el oído, con la vista o con el olfato pues no sucede igual, no son objetivas, sino que depende de cada persona. En este caso, la sensación de calor o frío que percibimos depende de dos cosas. Depende de la temperatura del cuerpo que tocamos y del que hemos tocado anteriormente. Eso es lo que sucedía en la experiencia anterior de los vasos. Si previamente tú has metido el dedo en agua muy fría y luego la metes en agua templada, parece que ese agua templada realmente está más caliente de lo que realmente está. Y también depende de lo rápido que pasa el calor de nuestro cuerpo al objeto que tocamos. Ese sería el segundo experimento. Si tocamos un objeto metálico, los metales son muy buenos conductores del calor. Eso significa que al tocarlos pasa rápidamente calor de nuestra mano al objeto metálico. Entonces notamos una sensación de frío y es por una pérdida muy rápida de calor. Vamos a hacer ahora el ejercicio 1. Recuerda que hay que copiar los ejercicios en el cuaderno. Y vamos a suponer que colocamos en la mesa estos objetos y que los tocamos con la mejilla, nos los acercamos un poco a la cara. Hacer una lista de los que percibimos como fríos y otros como calientes. Entonces, el tenedor de metal lo percibiríamos frío. Los que percibimos fríos son aquellos que conducen bien el calor. Y los calientes los que conducen mal el calor. Teniendo en cuenta ese criterio, el vaso de cristal también lo notaríamos frío, el cristal es buen conductor del calor, pero el vaso de plástico o la cuchara de madera o un cazo con mango normalmente suele ser de madera o de plástico,
igual que un paño de cocina, pues los notaríamos calientes, porque no son buenos conductores del calor. Pasamos de nuevo al apartado. Vamos a ver la magnitud-temperatura. Recordad, una magnitud ya sí es algo objetivo. Una magnitud es una propiedad que se puede medir y que se puede expresar y cuantificar mediante un número, una unidad basada en una escala. Aquí tenemos dos vasos con agua. Están a la misma temperatura, aproximadamente unos 20 grados. En el vaso de la izquierda tengo menos agua que en el de la derecha. Pero ¿depende la temperatura de la cantidad de agua? La respuesta es no. La temperatura es una magnitud intensiva. Eso significa que no depende de que haya más o menos agua. Si el agua está a 20 grados, da igual que tenga poca agua como que tenga mucha. Eso sí, el volumen, por ejemplo, pues sí que depende de la cantidad de agua que tengamos. Es una propiedad extensiva. En el vaso de la derecha tenemos mayor volumen que en el vaso de la izquierda. ¿La temperatura qué es lo que mide? Pues la temperatura de un cuerpo, como ya vimos en una unidad anterior, la teoría cinética, vimos que las partículas de la materia tienen movimiento, están en continuo movimiento y que ese movimiento, esa rapidez, esa velocidad dependía de la temperatura, de manera que a mayor temperatura, mayor velocidad. Se puede definir la temperatura de un cuerpo como una propiedad que depende del movimiento de sus partículas. Una partícula en movimiento tiene una energía que se llama energía cinética, lo vimos en el tema de energía. La energía cinética es la energía del movimiento. Cuanto mayor es la velocidad a la que se mueve la partícula, mayor es su energía cinética. Ahora bien, no todas las partículas de un cuerpo se mueven exactamente a la misma velocidad. Se mueven a una velocidad promedio. Si la velocidad promedio es 150 km por hora, habrá algunas que se muevan por encima de 150 y otras que se muevan por debajo de 150 km por hora. La temperatura de un cuerpo es una medida de la energía cinética media de las partículas que lo forman. Es decir, que si en estos dos vasos anteriores la temperatura es la misma, eso significa que la velocidad media de las partículas de agua en este vaso y en este es la misma. Pasamos ahora a la energía interna. Los cuerpos están formados por partículas en movimiento, eso ya lo sabemos. Cada partícula tiene una energía cinética, cuyo valor depende de la rapidez con que se mueve. Se llama energía interna de un cuerpo a la energía de todas las partículas que lo forman, no a la energía cinética media ni a la energía cinética de una partícula, sino a la suma de todas las energías. En muchos casos podemos decir que es la suma de la energía cinética de cada una de sus partículas. La energía interna de un cuerpo depende del número de partículas, de su masa, cuanto más partículas haya, más energía interna, del tipo de sustancia, si es agua, si es aceite, si es un sólido o si es un gas, y de la temperatura, que es la rapidez del movimiento. Aquí tenemos una gráfica, la vamos a comentar brevemente. En estos ejes se representa la velocidad de las partículas. Aquí hay una temperatura T2 y aquí una temperatura T1. Fijaros que tiene una forma muy peculiar, tiene una forma de campana y de hecho se le llama una gráfica en campana. Esta, la roja más achatada y la azul menos achatada. Esto es lo que nos está diciendo, aquí en el máximo de esta curva tendríamos la velocidad promedio. Para esta temperatura la velocidad promedio sería esta. En el eje vertical representamos velocidad y en el horizontal temperatura. Sin embargo, a más temperatura, la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, tendríamos una velocidad media mayor. Pero hay partículas que tienen velocidades más pequeñas que la media y partículas que tienen velocidades mayores que la media.
Ahora a continuación vamos a ver el ejercicio 2. En este ejercicio 2 tenemos aquí una serie de imágenes. Vamos a acercarnos un poco. En la imagen A tenemos dos vasos de agua. En el primer caso tenemos 20 grados y en el segundo caso también 20 grados, pero los volúmenes son diferentes. Hay distinto volumen, pero igual temperatura. En la imagen B tenemos también dos vasos con agua. Ahora los dos tienen el mismo volumen, tienen igual volumen, pero la temperatura es diferente. En el vaso de la izquierda tenemos unos 20 grados y en el vaso de la derecha pues tenemos alrededor de 43-44 grados aproximadamente. Bien, las preguntas que nos hacen son las siguientes. Tenemos que decir si cada una de estas frases son ciertas o falsas. Los dos vasos de A tienen la misma energía interna. Eso es falso, porque la energía interna es la cantidad total de energía. Y la cantidad total de energía depende de la masa. Entonces, este tiene menos masa que este. Este va a tener más energía interna porque tiene más partículas moviéndose. Recordad que la energía interna es la suma de todas las partículas, de todas las energías, de todas las partículas. Los dos vasos de B tienen la misma energía interna. Aquí los dos tienen el mismo volumen, luego tienen el mismo número de moléculas de agua, pero uno, el de la derecha, está más caliente, tiene más temperatura. Eso significa que si pudiéramos ver estas moléculas, las veríamos moverse más rápidamente. Entonces eso significa que en total vamos a tener más energía que en este vaso. Tenemos la misma cantidad de moléculas, pero aquí las moléculas se mueven a más velocidad, luego su energía total es mayor. El apartado C, las partículas de los vasos en A tienen la misma energía cinética media. Pues en este caso sí es verdadero, porque la energía cinética media es precisamente lo que mide la temperatura, el termómetro. Si el termómetro marca lo mismo, tenga o no tenga la misma cantidad de agua, la energía cinética media es la misma. Por tanto, el C es cierto. Las partículas de los vasos en B tienen la misma energía cinética media, pues por la misma razón que el C es cierto, el D sería falso. No pueden tener la misma energía cinética media puesto que tienen temperaturas diferentes. La energía cinética media en este vaso a más de 40 grados será mayor que en este otro que está solamente a 20. Pasamos a E. En A, el vaso de la derecha tiene más energía interna. Aquí tenemos el vaso de la derecha que está a la misma temperatura que el vaso de la izquierda. Entonces tendríamos aquí la energía cinética de cada molécula es la misma que aquí. Pero aquí tenemos más. Luego la suma total, que es la energía interna, la suma total es mayor. Aquí hay más energía interna que aquí. Y el último, en B, el vaso de la derecha tiene más energía interna. El vaso de la derecha tiene más energía interna. Vamos a verlo. Los dos tienen la misma cantidad de moléculas, la misma cantidad de agua. Pero ya hemos visto que aquí, al ser la temperatura mayor, las moléculas de agua en el vaso de la derecha se van a mover más rápido. Luego cada molécula tiene más energía. Si sumamos la energía de todas las moléculas, aquí tendríamos una cantidad total mayor. Luego el vaso de la derecha tiene más energía interna. De manera que, resumiendo, el termómetro lo que nos mide es la energía cinética media
de las moléculas. A mayor temperatura, mayor velocidad de las moléculas. Da igual que tenga más o menos agua. Y la energía interna lo que nos mide es la cantidad total de energía. Y esa cantidad total de energía va a depender, en este caso, de dos factores. De la temperatura, a más temperatura, más energía interna, y de la cantidad de líquido. A más cantidad de líquido, más energía interna. Pues eso es todo por la sesión de hoy. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.